el Evangelio de Juan. Diga, Evangelio de Juan. No los escucho a todos. 1, 2, 3, Evangelio de Juan. Entonces abra su Biblia por favor ahí en el Evangelio de Juan. Entonces el Señor ha dado esta sabiduría a los hombres y mujeres de Dios que han estado trabajando cómo una persona puede crecer espiritualmente. Y muchas veces nosotros le decimos a la gente, lea el libro de Juan, pero nosotros mismos no los hemos leído. ¿Sí pasa o no pasa? Pero gracias al Señor que en este tiempo de este ciclo evangelístico, en el devocional, ¿qué libro estamos leyendo? El libro de Juan, amén. Y de pronto usted dice, yo ya lo leí, pero qué bendición es entender que cuando usted lee la Biblia 1, 2, 3, esa palabra es insondable. Es una palabra que nos trae ¿qué? Vida. Y los temas tan importantes, y yo creo que más que temas, son las vivencias del Espíritu Santo para llevarlo a usted al conocimiento de Dios. Empieza en el capítulo 1. Nos habla, ¿quién es Dios? El hombre pregunta de pronto usted, pero ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios? ¿Quién es Jesucristo? Y el apóstol Juan hace referencia en el Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan, que está casi al terminar la palabra, antes de Apocalipsis. Usted puede ir allí en su Biblia, por favor busquémoslo. Está ahí la primera carta de Juan. Entonces el apóstol Juan empieza hablando quién es Dios, por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y ahí dice, en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire la respuesta que da el mismo apóstol en primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces en la primera faceta nos dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí nos está dando una enseñanza. Pero en la primera carta de Juan nos habla de lo que a él le consta. ¿Qué le consta? Lo que él vio, lo que él oyó y lo que él palpó. ¿De quién? Del verbo. ¿Y quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién habla el libro de Juan? Del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos cómo el Señor nos lleva como de una enseñanza a otra, y ahí comienza a hacer los primeros milagros que el Señor hizo. ¿Cuál fue el primer milagro que el Señor hizo? Fue en un hogar. Entonces cuando a nosotros nos dicen, la Biblia se empieza a leer por el Evangelio según San Juan, hay una razón de ser. Número 1, que nos habla quién es Dios. En segundo lugar, nos habla la restauración de la familia, porque sin la familia no hay nada. Está el hogar constituido, van creciendo, viene un golpe, se destruye la familia, todos cogen por su lado. Pero Dios vino a ese hogar. Este hogar se destruyó la primera noche. Imagínate, de la primera noche, porque es que ahí empiezan muchas cosas. El inicio de un matrimonio es muy importante. El inicio va más allá de la fiesta, de los invitados. Ahí tenían fiesta, tenían invitados, habían invitado. Esta pareja sí tuvo la cordialidad de invitar al Señor Jesucristo. Y esta pareja trajo al Señor Jesucristo. Y estando el Señor Jesucristo, se les acabó el vino. Porque en todos los hogares, llámese cristiano o no se llame cristiano, pasamos por dificultades, pasamos por luchas, pasamos por tremendas
las cosas, se acabó el vino. Y el vino es símbolo del gozo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que ataca el enemigo en las parejas? Ese gozo, esa cordialidad, eso que uno siente felicidad de estar con la persona. Pero lo lindo es que las familiares, los amigos, los que le servían a esta familia buscaron ayuda, ¿cierto? Pero buscaron en la mamá del Señor Jesús. Y lo lindo es que aunque invitan al Señor Jesús, lo tienen ahí adentro, pero buscan ayuda en otras personas. Pero lo hermoso de la mamá del Señor Jesús, de la Virgen María, fue que ella los guió al Señor Jesucristo. Y eso es porque el mismo libro de Juan dice en el capítulo 14, que es otra enseñanza grandiosa, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. Entonces la Virgen María lo tenía claro, ¿verdad? La buscaron a ella, le dijeron que la ayudaran. Ella, según nuestra tradición, podría hacer ese milagro, pero según la palabra de Dios, una mujer sabia, una mujer que sabía quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo, lo llevó al Señor Jesús. Y ella lo llamó y le dijo: mire, tienen este problema, hágale este milagro. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, todavía no es mi hora, ¿verdad? Entonces el Señor vio la necesidad, y cuando Él ve la necesidad y va y mira, están los cántaros desocupados, porque muchas veces tú puedes tener a Cristo invitado, pero tu vida está vacía, tu vida está hueca. Tienes que aprender a acudir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Llenen esas tinajas de agua. El agua es símbolo de la palabra de Dios, y llénenlas y luego sírvanlas, muéstrensela a la persona encargada. Y se las mostraron y dijeron: ay, este vino está mejor que el que ellos habían dado, porque toda pareja, dice, da lo mejor, ¿cierto? Para el comienzo. Usted da lo mejor al comienzo, da su cordialidad, da su tenacidad, da su entrega. La esposa también da el vino para el comienzo, pero cuando tú tienes a Cristo, hay vino hasta el final. Y el Señor dijo: ustedes han preparado el vino, mejor vino para el final. Ahí hay una enseñanza grandiosa, empezando para nosotros como hogar, y en segundo lugar para todos los hogares que vamos a llevar la palabra de Dios. Y es haciendo una cosa sin dejar de hacer ¿qué? La otra. Y muchas enseñanzas hay más. Comienza la enseñanza para vencer el tradicionalismo, la religiosidad, que nosotros podemos conocer la palabra, podemos conocer todo lo que es la ley, pero no conocer al Señor. Y ahí entra Nicodemo, ¿verdad? Va de noche a buscar al Señor y él le hace las preguntas, y el Señor le dice: Nicodemo, es que solamente hay necesario una cosa, es nacer de nuevo. Y eso nos lo está hablando a nosotros, a toda la iglesia en general. Sí, conocemos la Biblia, conocemos, sabemos cantar, sabemos alabar al Señor, sabemos evangelizar, sabemos todo, aprendemos. Ay, qué bendición, ya sé hacer las cosas del Señor, ya puedo servir en la puerta, ya puedo ser maestro de escuela dominical, ya puedo estar en la tecnología, pero no haber nacido de nuevo. Dice: una sola cosa es necesario, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y esa es la enseñanza prisma de este evangelio, el nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Por eso el Señor le dice a los apóstoles: vayan primero a los perdidos de la casa de Israel. La pregunta es: ¿usted ha nacido de nuevo? ¿O solamente aprendimos a venir a la iglesia porque mi mamá me traía, mi papá me traía? Pero tan importante es que vengas. Pero ahora el Señor nos dice: Nicodemos, Nicodemas, miren, solamente hay una cosa necesaria, y es nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo?
con la palabra y con el Espíritu Santo. Entonces ahí en ese libro de Juan habla de la escritura en el capítulo 6 y dice que esa escritura es como una fuente dentro de nosotros de ríos de agua viva, y nos habla del Espíritu Santo. Por eso el libro de Juan es tan importante para leerlo. Yo lo animo, lo motivo y lo exhorto a que leamos el libro de Juan. Este evangelio nos trae vida, este evangelio nos ministra, este evangelio nos confronta. Y luego empieza a hablar de la necesidad, de la problemática del hombre, y le habla y comienza una compilación de varias enseñanzas. Le habla a la mujer samaritana, le habla del paralítico de Betesda, le habla de la sanidad del hijo de un noble, y es ahí donde el Señor compila, y a todos tres les habla el problema que tenemos nosotros. ¿Cuál es el problema? Es mi pecado, no es nuestro pecado. El problema de nosotros es mi pecado. Dígale, el problema mío es mi pecado. Entonces el Señor comienza allí en el libro de Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron. Mire, desde el primer capítulo nos está hablando la importancia de la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y nos habla del amor de Dios. Ahí en Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera, este es el versículo central de este libro, nos habla del amor de Dios, que nos entregó al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces a estos dos personajes, a estos tres personajes, como a Nicodemo, le habló de la necesidad de nacer de nuevo, y era conocedor de la palabra. Al hombre paralítico le dijo: mire, ande bien para que no te venga una cosa que peor. Y a la mujer samaritana también la confrontó con su pecado. Pero a la mujer adúltera en el capítulo 8, ¿qué le dijo? Mire, yo te perdono, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos quién es Dios, vemos que el Señor nos habla al ser humano y nos confronta de acuerdo a nuestra vida, si es una vida religiosa o tradicional, o si andamos en el pecado, y el Señor nos confronta. Y ahí en esa parte nos habla del Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16. El único que nos puede ayudar a nosotros a salir del pecado se llama el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos convence, y el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Entonces vemos que el libro de Juan es tremendo. Habla a la familia en el hogar, sanando este hogar, pero también resucitando al hermano, a Lázaro, ¿verdad? Y vemos todas estas enseñanzas tan hermosas. Nos habla también de que somos las ovejas del Señor, que Él es nuestro pastor. Nos habla también, hermanos queridos, que Él es la vid, que el Padre es el labrador. O sea, de que no podemos andar separados de Dios, que tenemos que estar con Él. Y nos habla también en este libro tan precioso, nos habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y también los días que el Señor estuvo con sus discípulos, entrenándolos y encomendándolos. Él no murió en la cruz y bueno, chao, ya vine y cumplí. Hasta ahí podía haber dicho el Señor: ya hice lo que a mí me corresponde. Pero el Señor Jesús murió, estuvo en la cruz, y si usted lee el libro de Juan, en lo que es muerte y resurrección, habla de unos detalles muy importantes para nosotros en la vida diaria y en la vida de salvación. Pero luego el Señor resucita y va y restaura a los discípulos, porque hay discípulos que se han apartado, se han decepcionado. Y el Señor, ¿qué hace? Muere por todos los pecadores, por todos nosotros, pero va en busca de sus discípulos para restaurarlos. Y el Señor les sale al encuentro, se les aparece en medio de ellos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les abre el entendimiento y luego les da la gran comisión.
¿Sí se da cuenta el libro de Juan tan importante que es? Entonces ahora, al hacer ese análisis del libro de Juan, ¿vale la pena leerlo? ¿Qué piensan ustedes? Ya vamos en el capítulo 16, pero yo les animo que lo vuelvan a empezar a leer. Y al empezarlo a leer, ustedes van a llenar estas preguntas que están ahí en ese plegable que a usted le han entregado. Porque ahorita cuando estamos en este ciclo evangelístico, usted no le va a decir a la gente, ay, bueno, a usted le interesa leer esto, no, sino que usted, como ya lo ha leído, en su vida se ha hecho una vivencia. Entonces cuando usted le habla a la persona de qué se trata el evangelio según San Juan, porque hay que hablar en los términos de afuera, entonces usted le habla y la persona va a querer estudiar el libro de Juan y vamos a creerle al Espíritu Santo que Dios va a tocar a las vidas a través de la lectura de la palabra. Y cuando usted le dice la importancia de lo que es el libro de Juan, cuando usted lo ha vivido, y como dijo el apóstol Juan, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, pero cuando llega a la primera de Juan y dice, es que a mí me consta, yo lo he visto, lo he palpado, a mí me consta y por eso hablo tocante al verbo de vida. Cuando usted vaya y le cuente a la gente lo que el verbo de vida ha hecho en su vida, cómo lo transformó, cómo lo llenó de su Santo Espíritu, la gente le va a decir, venga, yo quiero leer. ¿Sí lo cree? Yo sí lo creo. Y usted coge este libro o agarra este libro y este plegable y usted lo estudia. Y usted va a hablar de lo que a usted le consta. Porque hay que hacer eso. Hay que hablar de lo que a mí me consta. ¿Qué me consta? Que Dios me transformó, que Dios me llamó. ¿En qué me llamó? ¿Cómo me transformó? ¿Quién era yo? Y el Señor me va a dar palabra. Y voy a poder contar a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida a través del libro de Juan. Y la gente va a querer, y entonces el 21 de mayo usted le va a decir, lea este libro, si quiere yo lo llamo o venga y lo visito. Y vamos a socializar las preguntas que están ahí. Pero el 21 de mayo, ¿sabe una cosa? Le van a regalar la Biblia. Este libro es lo que a mí me ha traído restauración. Entonces la gente va a estudiar y usted va a estar apoyándolo, usted va a estar llamándolo. Como usted ya lo leyó y usted ya escribió y usted ya interiorizó las enseñanzas, va a ser fácil en una videollamada, en una llamada o en una visita ayudar a la gente a que se encuentre con Dios. Y es tan hermoso como el Espíritu Santo se manifiesta con gloria y poder. Amén. Y ahí adentro hay una tarjetica. Yo quiero que usted levante esa tarjeta y este libro de Juan. Ahí está la tarjeta. ¿Ya la está viendo? Está la invitación, ¿verdad? Y por detrás está una forma muy fácil de enseñar ese plan de salvación a la persona. Vamos a creerle al Señor. Y hemos estado orando, ayunando para nosotros mismos, ser restaurados, ser perdonados, que el Señor nos limpie de toda maldad. Pero también ayer estuvieron muchos hermanos de la iglesia evangelizando en los parques, porque la iglesia no puede callar lo que el Señor está haciendo para la restauración de Nínive. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con Jonás? Le dijo, vaya, dígale a Nínive que va a ser destruida. Y solamente con predicar esas 6 palabras, porque déjeme decirle, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no necesita de tantas cosas, usted necesita de la palabra viva de Dios y la gente va a conocer al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y usted llega, por favor tengan ahí toda su tarjetica. Y usted llega y le habla a la gente de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Dios es ¿qué, hermanos? Dios es amor. Dios a la tierra le dijo, produzca, haga. Le dio una orden con su voz. Pero a nosotros nos creó con sus manos y sopló sobre nosotros ¿qué? Aliento de vida. Somos su creación y Él nos amó. Pero hermanos, una situación que nos dividió de Dios, nos apartó. ¿Y cuál es eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos trajo esa división? El pecado. ¿Pero cuál pecado? Diga el mío.
Sí, mi pecado. Cuando yo voy y le hablo a la gente lo que Dios hizo en mi vida, el Señor va a tocar los corazones. Amén. Y podemos decirle a la gente, pero Cristo, el Señor dio una solución. Va mirando su tarjeta, va mirando aquí el cubo y usted va pasando ahí. Hay versículos ahí donde usted los puede abreviar, los puede aprender, pero arrodíllese. Yo le doy un consejo para mí y para usted. Arrodillémonos ante el Señor y digámosle al Señor: deme un alma para ti, todos los años, cada mes, porque el que gana almas es sabio. Y cuando una persona se arrepiente, ¿cómo será de grande esto? Que en el cielo hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Entonces esa división, ¿sabe quién vino a traernos a nosotros? El Señor Jesucristo, quien murió, ¿en dónde? En la cruz por nosotros. Amén. Ahora la pregunta es: ¿usted está preparado? ¿Usted quiere ser salvo? Y fácilmente usted le puede predicar el evangelio del Señor Jesucristo. La gente aquí en Bogotá vive en mucho afán, así todo es así. Y esto ha sido preparado para usted predicarle a una persona en un minuto. Al menos la persona dice gracias y toma la tarjeta y la lleva. Alguna gente llega y para. Entonces usted ya sabe ahí que usted ya puede dar un poquito más. Alguna persona simplemente la recibe, otro le hace: mire, usted no tenga problema. Amén. Usted solamente, Dios nos ha escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego usted lo invita, mire, una invitación para el Viernes Santo, ¿verdad? Estamos en un país donde la mayoría son católicos, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar estos tiempos donde la gente está como más abierta para la palabra de Dios. Y podemos invitarlos este próximo Viernes Santo. ¿A qué horas? A las 3. Tenemos una meta cada uno. ¿Cuál es la meta de cada uno? Todos. ¡Qué bendición! Y esto es algo maravilloso. Y quiero que hoy analicemos un poquito una de las enseñanzas más tremendas que hay ahí en el libro de Juan, ahí en el capítulo 4. Y es tremendo cómo el Espíritu Santo a través de este capítulo nos va a enseñar a todos cómo ser pescadores de hombres, de mujeres, cómo llevar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor, vamos a leerlo desde el versículo 1, por favor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces nos vamos a concentrar desde el versículo 3 en adelante. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Otra vez salió de Judea y se fue otra vez ¿a qué? A Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces cuando usted va al mapa de la Palestina, usted ve en la parte de abajo que es Judea, y luego sigue Samaria para pasar a Galilea. Entonces dice la Biblia que a Jesús le era necesario, pero Jesús era judío. Y los judíos, para ir de Judea a Galilea, preferían caminar 7 días antes de pasar por Samaria, que solamente eran 3 días de camino. Los colombianos somos expertos, nos gusta buscar la ruta más rápida, ¿verdad que sí? Y cuando vamos en ese aparatico, ¿qué dice? Vas por la ruta más rápida y hay un trancón terrible y uno dice y entonces el Señor dice en su palabra que le era necesario pasar. ¿Sabe por qué? Porque Él por ti y por mí fue y nos buscó a donde quiera que estuviésemos. Y así fue el Señor Jesús por esta mujer samaritana. A Él no le importó esa pelea que había entre judíos y samaritanos, que en el Antiguo Testamento, cuando se dividió el reino y ellos se contagiaron, se contaminaron, se mezclaron con las otras tribus y perdieron su identidad, pero ellos siguieron guardando el Pentateuco, tenían su sacerdote, pero los judíos los aborrecían. Entonces al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria para derribar la problemática regionalista.
cuando las regiones, cuando los países nos odiamos, el Señor Jesús es el que bautiza en amor. En estos tiempos de tanto odio, de tantas divisiones, es el mensaje del Señor Jesucristo, que Él vino a salvar las naciones, que Él vino a coger a las regiones en Colombia y unirnos por el poder de la palabra. El Señor Jesús venció el regionalismo, y cuando llegó allí a esta ciudad, dice que era necesario, o sea, no se puso a dar esos 7 días. ¿Sabe qué hacían los judíos? Salían de Judea y pasaban por toda la provincia, por toda la parte de Perea, y salían así, daban un vueltonón terrible. Duraban 7 días, hermanos, 7 días. ¿Cuánto era el odio? Usted ve una persona que le cae mal y usted prefiere dar la vuelta por la otra esquina. Ay, no, es que esos judíos eran terribles, ¿y cómo no? Usted ve a alguien que le ve mal y le dice: no mire, no mire, no mire, no mire. Y usted: ¿ese que viene allá? Pero no mire, le dije que no mire. Todos tenemos algo de los judíos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús confrontó eso y fue y se metió allá a esa ciudad de Sicar de Samaria. Y la ciudad de Sicar en el Antiguo Testamento, en el Levítico, fue pronunciada como una ciudad para todas las personas que eran asesinos, que eran, mejor dicho, los maleantes. Habían ciudades de refugio donde los guardaban, donde los defendían. ¿Usted iría a evangelizar a la ciudad de los asesinos, sicarios, microtraficantes, prostitutas? Uy, no, sangre de Cristo. No, yo por allá sí no voy. Uy, Dios me guarde. El Señor Jesús vino a romper lo que ha dañado a la humanidad, que nos creemos mejores que otros en la religión. Nos creemos mejores y no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Y el Señor llegó allí a esa ciudad y llegó y se sentó. Y la Biblia dice que estaba cansado. Yo no sé usted qué hace cuando está cansado. De pronto usted dice: no, ya no más, no quiero seguir orando, estoy cansado, estoy vuelto nada, mejor me voy a apartar, mejor me voy a dar un año sabático, me voy a dar una semana sabática, o sea, de descanso. No voy a leer la Biblia, voy a hacerme a un lado, estoy cansado. Pues el Señor se llevó tu cansancio y Él se sentó en el pozo de Jacob, hermanos. Y la forma como Él venció el cansancio: cuando estás aburrido, cuando dices ya no puedo más, cuando dices en mi casa no hay nada, este hogar no sé qué, estos hijos, este trabajo, esta empresa. No huyas, siéntate en el pozo y comparte la palabra, porque hay uno que tiene más sed que tú, una persona más necesitada que tú. Y el Señor, a través de la evangelización, a través de que yo abra mi boca, usted está allí en la casa, hay enfermedad, hay muerte, pero no deje de dar la palabra. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, desnudo, vuelto nada, abandonado, el hombre que estaba al lado, el sicario, el ladrón que estaba al lado, le dijo: oh, acuérdese de mí cuando vengas en tu reino. Él no le dijo: uy, hermano, yo estoy pero mal, ¿no me ve? Él no le dijo así. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún al borde de la muerte, predica la palabra. Predica la palabra. En la desnudez, en la vergüenza, cuando el diablo se nos ríe en la cara, cuando el diablo nos dice: te tengo derrotado, háblale a alguien de Cristo y el Señor te liberará. El Señor Jesús es nuestro Padre. Y Él llega allí, y llega esta mujer al mediodía, la hora sexta era al mediodía, y vino a sacar agua. Y el Señor toma la iniciativa. El Señor quiere que nosotros le hablemos a la gente, que le digamos al Señor: deme la oportunidad, deme la oportunidad, deme la iniciativa de darle la palabra. Pero Él no comenzó a decirle a esta mujer: mire, el mandamiento número tal dice: no adulterarás, no cometerás adulterio. Mira que con solo mirar. No, Él no evangelizó así. Él que fue como el que evangelizó y le dijo: dame de beber. Y ahí entra a romper otra de las barreras más fuertes. Y entonces la mujer le dice: ¿usted siendo judío
O sea, lo picó, ¿no? Las mujeres, Dios nos guarde, pero a veces tenemos eso, ¿no? Nos gusta como poner el pincho y ¡fa! Aquí no. Entonces ella le dice: ¡ah! ¿Cómo usted siendo qué? A ver, vamos al texto. La mujer samaritana, ¿cómo siendo qué? Judío. ¿Y ella qué era? Y segundo, me pides a mí de beber, que soy mujer. Y tercero, samaritana. O sea, le habló de la problemática que tenían. Una problemática regionalista, una problemática religiosa y una problemática de sexo, de género. Tremendo. Y el Señor rompió eso. Lo rompió. Y el Señor le comienza a hablar. Y de una vez lo lleva. Él no se puso a refutar. Y no, y que mire, y este problema, y la Biblia, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué no? Usted no se ponga, usted llévelo al Señor Jesús. Y Él le dijo: si conocieras, no dijo si supieras. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Entonces el Señor la llevó del saber al conocer. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces el Señor le dijo: si conocieres. Hay que llevar a la gente ¿a qué? A conocer de Dios. ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías de Él y Él te daría ¿qué? Agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes. Ella no entendió. Cuando usted se va a topar con la gente, hablarle la palabra, la gente no va a entender. La gente no entiende. Entonces el Señor, ella le dice: no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Usted sabe lo que era decirle esto a un judío? Que se estaban adjudicando la paternidad. Ahí se hubiera armado la grande. Pero el Señor, que es maravilloso, en el versículo 13, le dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, y le señala el pozo, volverá a tener sed. Y entonces el Señor, ¿por qué le dijo: dame de beber? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él no solamente le iba a dar un vaso de agua, Él le iba a colocar la fuente del Espíritu Santo en su interior, para que esta mujer nunca más volviera a tener sed. En otras palabras, el Señor le dijo: dame de beber. ¿Sabe qué le estaba diciendo al Señor? Dame tu agua, dame tu problema, dame tu situación. Y el Señor le está diciendo: démela. ¿Y sabe qué se llama eso? El intercambio divino. Lo que el Señor hizo en la cruz. Él tomó mi lugar, Él tomó mi pecado, Él se hizo pecado y me entregó la vida eterna. Él cogió mi muerte, Él cogió mi condenación, Él cogió todo lo mío y me entregó todo lo de Él. Me entregó su vida, me entregó su eternidad, me entregó su amor. Por eso Él nos dice hoy: dame de beber. Entreguémosle al Señor nuestra maldad, nuestro pecado, lo que nos tiene tomando de ese pozo. Y el Señor le dice: si tú sigues tomando de esa agua, y le dice: vaya, y le dice: uy, me parece, le dice el Señor: uy, deme de esa agua, deme de esa agua. Yo no quiero volver acá, porque ese pozo le recordaba a esa mujer a las 12 del día, una mujer sola. Las demás mujeres iban a las 3 de la tarde, iban en compañía. Usted no ha visto esas niñas que dicen: métase conmigo, y con ella no se meta. Eso no es de ahora, toda la vida. Entonces a esta pobre muchacha, ¿qué le tocaba? Aguantarse el solazo tan terrible al mediodía. ¿Cuántos aquí somos de tierra bien caliente? Y a las 12 del día, ¿qué toca? Guardarse. Nadie sale en la hora que el sol está, a menos de que sea algo de urgencia, pero a esa hora nadie sale. Y las casas son ¿qué? Hirviendo. Y que le digan a usted: se acabó el agua, o vaya al pozo.
que aguanten un poquito, yo voy cuando se pasa el sol. Pero a esta mujer ese pozo le recordaba que era una mujer sola, que era una mujer que las mujeres, las amigas la habían abandonado. Y una mujer cuando está sola, cuando las amigas le dan la espalda, eso es terrible. Porque la mujer tiene esa condición que nos gusta ser amigables, ser amigas. Y cuando usted se encuentra con su amiga del alma, eso adelanta en cuaderno 3, 4 años. Y es hable y 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 hable. Y esta mujer estaba sola, sola. Y el Señor le dice: llame a su marido, vaya, llámelo. Dios está interesado en tu familia. Pero ahí comienza el tercer paso, que el Señor comienza a confrontarla con el pecado. Pero no la denigró, no la insultó, no la irrespetó. Y eso nosotros tenemos que aprender, que cuando compartimos la palabra de Dios tenemos que respetar, tenemos que hablar con respeto, tenemos que hablarle del amor de Dios. Y aunque usted le hable con respeto, con amor, habrá gente que se enoja, porque es que el pecado acobarda. Y cuando se le habla de la religión, o el problema regionalista, o el problema del sexo, el problema, la gente, hermano, necesita una palabra de aliento. Y el Señor le habló con ese amor, con esa cordialidad, con esa decencia. No le habló en el espíritu de judío, ¿cierto? No le hubiera dicho: usted quítese de acá, mujer samaritana. Es que ni siquiera había pasado por ahí, hermanos. Pero el Señor Jesús levante su mano derecha, diga: Dios es amor, Dios es amor. Y el Señor llega y le dice: llame a su marido. Y ella le dice: no, yo no tengo marido. Y el Señor la confronta y le dice: bien has dicho. ¿Sí? No la insultó, no le dijo: pero ¿sí ve usted? Tras de adúltera, mentirosa. ¿Cómo le hubiera dicho usted? Adúltera, mentirosa, arrepiéntase. Pero el Señor, ¿qué le dice? Bien has dicho. Diga: bien has dicho. ¿Qué versículo vamos? Bien has dicho. No tengo ¿qué? Marido. Y en el versículo 18 le dice: ¿por qué 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? Esto has dicho con verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor nos dice la verdad. De pronto mucha gente te ha dicho la verdad: tú eres un adulto, eres un borracho, eres un grosero, eres esto, y tú te enojas y te enojas. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el Señor nos dice toda la verdad en la cara, y nosotros sentimos en ese momento ese arrepentimiento de Dios y le decimos: Señor, perdóname. ¿Cuántos hemos recibido eso de parte del Señor? Diga gloria a Dios. Diga gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Mire lo que dice acá. Vamos rápido, por favor. Y le dijo: ay, Señor, me parece que eres profeta, ¿no? A la gente le gusta que le digan las cosas. Ay, vamos donde fulano, vamos donde eso. Ay, sí, me parece. Y me dijo, y no sé qué. Pero el Señor, ¿qué le dice? Ella, ¿qué le dice? Ay, nuestros padres. Comenzó a hablar de religión. ¿Esta mujer sabía Biblia o no sabía? Los samaritanos tenían la copia del Pentateuco, tenían sacerdote, pero vivían como querían. Y así estamos en la iglesia del Señor. Tenemos la Biblia, venimos a la iglesia, todo eso, pero a veces vivimos como nosotros queremos. Entonces esta palabra es para todos nosotros. Amén. Entonces dice la palabra, dice que la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y aquí el Señor Jesús comienza a llevarla al Padre. Mire que esta revelación no se la dio a Nicodemo, que sabía tanta ley. Nicodemo sabía la ley, hermanos. ¿Y por qué a él no le habló de la adoración? Porque los judíos adoraban y tenían solamente, eran rituales, porque no habían nacido de nuevo. Y es que cuando usted y yo no nacemos de nuevo, nos volvemos solamente religiosos, solo ritual. Venimos al culto por un ritual, leemos la Biblia por un ritual, ofrendamos por un ritual. Y el Señor nos dice: una sola cosa es necesaria, nacer de nuevo. Pero a esta mujer le abre el sello de este libro de la adoración. Aquí se abre. En Génesis fue abierto con Abraham. Iremos y adoraremos.
Pero aquí el que habla de la adoración es el mismo Señor Jesucristo, que le dice más: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y luego comienza a hablarle de Dios. La lleva la adoración al Padre, pero luego la lleva: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre, nos hace libres del pecado, nos hace libre para adorar al Señor, nos hace libre para entender la palabra. Entonces mire lo lindo que está acá. Y le dijo la mujer, mire que sabía más Biblia. Era una mujer que conocía la escatología. Y dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el ¿qué? Dígalo fuerte. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esa mujer sola, abatida, despreciada, había sido abusada. La agarraba un hombre, otro, 2, 3, 4, 5. Era una mujer que clamaba gritos amor. Era una mujer que quería tener sus amigas. Vivía una mujer sola, pero ella añoraba que un día vendría el Mesías, para que cuando Él venga le declararía las cosas. Y ella creyó, aunque era pecadora, aunque era sola, huérfana. Y el Señor ahí se le reveló y le dijo: yo soy. Hermanos, Él se le reveló a Abraham, se le reveló a Moisés y se le reveló a esta mujer. Usted y yo lo que necesitamos es la revelación del gran yo soy, un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo. Cuando tú tengas un encuentro sobrenatural con Él, nuestra vida cambiará desde la raíz hasta el día que el Señor venga. Es maravilloso. Y el Señor le dice: yo soy. Levante sus dos manos, adore al Señor. Adórelo, 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 adórelo. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo a Él, adórelo. Adórelo a Él. Adórelo a Él. Oh, al gran yo soy. Oh, y le dijo: yo soy. Grítalo ahí conmigo. Diga: yo soy el que habla contigo. Ella no tenía con quién hablar. Los hombres la buscaban solo para la cama. Ella no tenía con quién hablar. Pero el Señor Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El que se le bajó a su corazón, el que no la menospreció, el que no la pisoteó, el que no la denigró, el que le dijo: yo soy el que habla contigo. El que habla contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar con nosotros. Quiere que tengamos un cara a cara con Él. Jacob dijo: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Y siguen ahí. Y pasa una segunda escena donde ya vinieron los discípulos. Ellos se habían ido a comprar pan y se admiraron que estaba hablando con una mujer, pero el respeto hacia Él. Y en el versículo 28 vuelve la escena donde dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Ese cántaro que ella colocaba ahí cada día le recordaba su condición, su soledad, su orfandad. Le recordaba su soledad tremenda. Pero lo lindo que esta mujer, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, dejó el cántaro a los pies del Señor. Dejó su vacío, dejó su soledad, dejó su orfandad, dejó su debilidad sexual. Lo dejó todo a los pies del Señor. Y se fue a la ciudad a buscar a los hombres, a esos hombres que un día se habían acostado con ella. Debió ser una mujer muy hermosa.
la utilizaban. Yo no sé cuántas mujeres acá hermosas o hombres han sido utilizados. Déjeme decirle que el Señor Jesús está aquí en esta mañana y Él te va a tomar y te va a usar, no para esa sexualidad que no tiene ninguna recompensa, sino lo que tiene es maldición, sida, enfermedades venéreas. Pero lo que entra es lo más terrible: el cáncer del alma, la soledad. Y cuando tú andas con el uno y con el otro, quedas solo en ese pozo. Pero hoy ha venido el Señor Jesús a sentarse ahí y a decirle: yo no quiero que tú llegues a viejo, vuelto nada, acabado, destruido. Yo he venido, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó su cántaro y se fue a contarle a los de la ciudad y les dijo: mire lo que les dijo: he encontrado a un hombre, pero no era cualquier hombre. He encontrado, ¿qué dice? ¿En qué versículo vamos? Leámoslo todos. Venid, ved. Ahí está la importancia del evangelismo. Cuando usted le diga: venga, y usted mismo ve. Venid, ved. Sí, yo le doy la palabra. Sí, yo le doy mi testimonio. Sí, yo lo llevo a Cristo. Pero ella aprendió que la fuente no era ella, era el Señor Jesucristo. Y le dijo: venid y ved, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ahí les habló: ¿no será este el Cristo? Todos estaban esperando a Cristo y salieron corriendo. Y mientras tanto los discípulos decían: coma, coma, coma. Y él decía: no, esta no es mi comida. Si él se pone a comer, se desvía del propósito. Cuando Dios nos llama a evangelizar, no nos podemos desviar. Hay que llevar la palabra, pero hay más. Ella dejó su cántaro, fue y trajo a los otros. Ahora empezaba el verdadero discipulado. Usted no puede dejar, no se puede dejar desviar. Usted tiene que concentrarse, llevar la palabra puerta a puerta, pero dedicarse a esa persona. No deje que nada lo distraiga. No deje que nada le robe la bendición. Y le pidieron el favor al Señor que se quedara 2 días con todas estas personas. Y eso es lo más lindo, cuando ellos le dicen: mire, ya no creemos tanto por su palabra, sino por la palabra de Él. Dios te usa para traer las almas, pero luego tú las encaminas a Él, y ellas, todas estas multitudes, van a creer. Esa es la palabra del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, no miente. Señor, gracias porque tú nos salvaste. Habla con el Señor. Él está aquí. Su presencia está aquí. Su amor está aquí. Su gracia está aquí. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Adórale a Él. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Dígale al Señor: gracias por el libro, el Evangelio de Juan. Gracias, Señor, porque tú allí nos hablas cómo hemos de llevar el Evangelio a las vidas. Señor, hoy proclamamos tu gloria, Señor, la gloria del unigénito Hijo de gracia y de verdad. Este es el día que tú has hecho, un día maravilloso, un día precioso, un día donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria. Gracias, mi amado Padre Celestial.
Hoy, Padre, esta palabra no vuelve vacía. Levante su corazón y dígale: Señor, esta palabra la recibo en mi corazón. Que mi corazón sea un terreno fértil donde dé frutos, Señor, con las almas. Comienza a orar por esas 2 personas de la meta que tenemos. Comienza a orar por tus familiares. Comienza a orar por los alrededor de tu casa. Comienza a orar los que vamos a estar el Jueves Santo, que sea toda la iglesia. Esto no es una opción, hermano. No se desvíe, no deje que nada lo distraiga. El Señor tenía hambre, tenía sed, estaba cansado. Él podía decir: sí, yo me voy a comer este panecito que me traen y ahora predico. No, Él estaba esperando, porque Él sabía que llegaban todas esas personas y Él tenía que proseguir. Hay que proseguir a la meta, no hay que dejarnos desviar, no hay que dejarnos quitar. Eso es lo que el Señor nos ha entregado. Todas esas personas que recibieron al Señor ayer, que puedan recibir ese discipulado. Dígale: Padre, gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor. Y Padre, estamos orando por estas personas que van a conocer a Cristo en esta Semana Santa, Señor. Permítenos, Señor, a ganar esas personas, Señor. Cada uno de nosotros que podamos hablarle a 2 personas. Por lo menos ganar 2 personas, Señor. Oremos por eso. Señor, rogamos que nos uses, Señor, para que podamos hablar la palabra de Dios. Y así como esta mujer samaritana recibió la salvación, muchos reciban la salvación en esta Semana Santa. Señor, úsanos, Señor. Danos la palabra, Señor. Esa palabra tuya, Señor. Esa palabra de sabiduría. Esa palabra de ciencia, Padre. Esa palabra de salvación. Lo pedimos y te damos la gloria por estas 2 personas que cada uno tú nos vas a dar por lo menos. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos por la Santa Cena también, Señor. Te agradecemos, Señor amado, en el nombre del Señor Jesús. Colocamos la adoración suave. Señor, te damos gracias por esta Santa Cena, Padre. Te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor amado, nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, Padre. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, el honor, la exaltación, la alabanza. Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío. La adoración, por favor, un poquito más alto. Gracias. Oh, gracias, Señor. Adoremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esas vidas que se van a salvar, Señor. Esas personas que tú vas a libertar. Esas personas que tú vas a traer, amén, a la salvación, Padre. Arriba la adoración. Gracias, Señor. Gracias. Por el poder de tu cúbreme con tu amor, rodéame, no mames, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como lanza águila por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Sí. Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor. Prepárame, Señor, Gloria a Dios. para hacer tu Gracias, Padre. voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar.
Padre, te damos gracias, Señor, por los elementos de la Santa Cena, Padre. Te damos gracias por el pan, Señor. Te damos gracias por la copa, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Te queremos agradecer por esa obra que hiciste por nosotros allí en esa cruz, Señor. Y queremos ser agradecidos y participar de la Santa Cena, esperando tu segunda venida, Señor. Te damos gracias. Gracias por las llagas de Jesucristo por las cuales hemos sido curados. En el nombre de Jesús, gracias por esta copa también que representa la sangre de Cristo. Hermanos amados, que vamos a participar de la Santa Cena, comamos el pan siendo agradecidos. También participemos de la copa de la misma manera, agradeciéndole al Señor. Gracias, Señor. Como las águilas, por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Te damos la gloria y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria a Dios. Podemos estar sentados. Damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Bienvenidos todos los que están en este lugar.